El sol caía como plomo derretido sobre las colinas del desierto. El aire olía a polvo, a cuero y a soledad. Ellie Turner, apenas con 20 años y un corazón todavía verde, cabalgaba detrás del caballo más testarudo del rancho. Su jefe le había dicho: «Tráelo de vuelta, muchacho, o no vuelvas tú tampoco». Era su primera misión en solitario y quería probarse. Quería demostrar que no era solo el chico huérfano que los hombres del rancho habían criado por lástima. Pero la bestia era rápida y el sol implacable. Cuando la persiguió entre los riscos, perdió el rumbo. El silencio lo envolvió todo. Ni el viento se movía, solo el eco de sus pasos y el crujir de las piedras bajo sus botas. «¿Dónde diablos te metiste, criatura?», murmuró tirando de las riendas. El caballo relinchó nervioso. Ellie no lo entendió a tiempo. Un chasquido seco, un silbido en el aire, y de pronto el suelo se abrió bajo sus pies. El joven cayó. Un lazo de cuerda tosca lo sujetó de los tobillos, lo alzó en el aire y lo dejó colgando boca abajo como a una presa recién cazada. El golpe le arrancó el aliento. La cabeza le latía, la sangre le zumbaba en los oídos. Intentó sacar el cuchillo del cinturón, pero ya no lo tenía. Entonces la vio. Una sombra se movió entre las rocas, ligera como humo. Primero creyó que era un fantasma, una aparición del calor, pero luego distinguió la silueta. Una joven de piel cobriza, cabello oscuro trenzado hasta la cintura y ojos tan profundos como la noche del desierto. Una apache. Ella se acercó despacio, sosteniendo un arco tallado a mano. No tenía miedo, pero tampoco sonrisa. Lo observó como si quisiera leer su alma antes de decidir su destino. Él intentó hablar, pero el polvo le secó la lengua. No quiero pelea», balbuceó en voz baja. «Solo estoy perdido». La muchacha ladeó la cabeza. No respondió. Rodeó su cuerpo colgante y sin avisar cortó la cuerda. Ellie cayó de golpe al suelo. Gimió, rodó sobre la arena, sintiendo como la sangre regresaba a su cabeza. Cuando levantó la vista, ella ya lo apuntaba con una flecha. Una línea de sudor bajó por su cuello, pero él no se movió. «No dispares», susurró. El viento sopló entre ellos, arrastrando arena y hojas secas. Ella habló entonces, con un acento suave pero firme. «Los hombres de tu piel mataron a mi padre». «Yo no soy ellos», respondió con voz quebrada. «Solo busco mi caballo». Sus ojos se entrecerraron. No le creía. Sin embargo, no soltó la cuerda del arco. Ellie la observó en silencio. Su respiración era serena, como si el miedo fuera un lujo que nunca se había permitido. Llevaba un colgante de hueso tallado y una pintura blanca en las mejillas. A la luz del atardecer parecía una aparición sagrada. De pronto, ella bajó el arco y señaló con la cabeza hacia la colina. «Camina», él obedeció. Cada paso levantaba polvo y recuerdos de viejas historias sobre apaches salvajes y crueles, contadas por hombres que nunca habían visto a uno. Ahora él caminaba entre sus tierras, guiado por una de ellas. Llegaron a una cueva escondida entre los riscos. En la entrada el fuego chispeaba alimentado por ramas secas. Ella le indicó que se sentara, pero sin quitarle la vista de encima. Ellie se dejó caer, agotado. Ella sacó una vasija y se la acercó. «Bebe», ordenó. Él dudó, pero el instinto pudo más. Bebió. El agua sabía a piedra y a vida. «¿Por qué? ¿No me mataste?», preguntó con voz ronca. Ella lo miró largo rato antes de responder. «Porque no eres un cazador. Eres un niño perdido». El orgullo le dolió más que la caída, pero no protestó. En cambio, la observó encender el fuego, acomodar su arco, revisar una herida vieja en su brazo. Todo en ella tenía propósito. Fuerza, silencio. El cielo afuera se tiñó de rojo. El viento cambió de dirección. Y Ellie, aún temblando, comprendió que el destino le había tendido una trampa más peligrosa que cualquier lazo. Una trampa tejida con fuego, ojos oscuros y misterio. Esa noche, bajo la mirada impenetrable de la muchacha apache, el joven vaquero no sabía que acababa de cruzar la línea invisible entre la infancia y el hombre que el desierto quería forjar. El amanecer llegó lento, coloreando el borde del desierto con un resplandor naranja. En la entrada de la cueva, el fuego ya era un montón de brasas moribundas. Ellie despertó sobresaltado sin recordar por un instante dónde estaba. Luego vio la silueta recortada contra la luz. Ella, de pie, con una lanza en la mano y el cabello agitado por el viento, la joven apache observaba el horizonte con la alerta de un animal salvaje. El aire tenía algo distinto, la calma antes del peligro. Ellie se incorporó despacio, los músculos aún tensos. «¿Puedo hablar?», preguntó con una voz que aún no sabía si ella entendería. La muchacha no giró la cabeza. «Ya lo haces», respondió sin emoción. Su español era rudimentario, lleno de pausas, pero suficiente. Él tragó saliva. «Mi nombre es Ellie Turner. No vengo a cazar, lo juro. Solo me perdí siguiendo mi caballo». Ella lo miró al fin.
Sus ojos eran oscuros, grandes, como pozos que podían tragar la verdad o devolverla retorcida. Todos dicen eso antes de matar. Eli bajó la vista. No tenía argumentos, solo cansancio. El silencio se extendió entre ellos, largo como el horizonte. Después de un rato, la vio moverse hacia un rincón. Dejó su lanza a un lado y comenzó a preparar algo con hierbas secas y un cuenco de barro. El olor era fuerte, terroso. Se arrodilló junto a él sin pedir permiso y con dedos firmes le tomó el brazo. Eli se tensó. ¿Qué haces? Curar. La herida de su caída estaba abierta, sucia por la arena. Ella vertió el líquido espeso sobre la piel. Ardió como fuego. Eli apretó los dientes, pero no gritó. Ella levantó la vista y lo observó con algo que parecía aprobación. «Eres terco», murmuró. «O valiente», replicó él con una media sonrisa. Por un instante el aire cambió. Naya, así se llamaría ella, lo sabría poco después, apartó la mirada y limpió la herida en silencio. Eli notó la forma en que el sol resaltaba las líneas de su rostro, la cicatriz en su mejilla izquierda, el temblor leve de sus dedos. No era una cazadora despiadada, sino alguien que había aprendido demasiado pronto a desconfiar del mundo. Cuando terminó, se levantó y le dijo: «No te irás». «¿Cómo dices?», preguntó él confundido. «Si sales, mueres. Mis hermanos están cerca. Si te ven, creerán que te capturé. Si te suelto, vendrán por mí». El vaquero se quedó callado. La ironía era brutal. Estaba libre y preso al mismo tiempo. «Entonces, ¿soy tu prisionero?», preguntó sin amargura, más con curiosidad. Naya lo miró fijamente como si probara el peso de sus palabras. «No prisionero, solo atrapado por el destino». El tono con el que lo dijo hizo que el corazón de Eli diera un salto. Pasaron las horas. Ella salió a cazar conejos y regresó con 2, que limpió hábilmente con un cuchillo de piedra. Eli la observó en silencio, intentando entenderla. Cuando ella notó su mirada, le lanzó un trozo de carne. «Come». «¿Y tú?», preguntó. «Ya comí, pero no era verdad». La vio mirar el trozo de carne con hambre, contenerse y apartar la vista. Entonces partió el suyo por la mitad y se lo ofreció. Ella frunció el ceño. «No necesito tu comida». «No es por necesidad», respondió él suavemente. «Es cortesía». Naya dudó. Luego tomó la mitad y la comió sin decir palabra. Ese simple gesto rompió algo invisible entre ellos. Esa noche, cuando el fuego volvió a encenderse, Eli habló más. Le contó de su rancho, de su padre muerto, del sueño de tener un caballo propio y una casa de madera cerca del río. Habló sin saber si ella entendía todo, pero su voz llenaba el silencio. Al cabo de un rato, ella dijo: «Mi padre también hablaba del río. Decía que el agua no odia». «¿Qué quiso decir?» «Que el agua toca a todos, blancos, rojos, animales. No elige». Eli asintió, impresionado por la simpleza y la verdad de esas palabras. Naya lo miró largo rato, como midiendo si podía confiar. «Si mientes, el viento te castigará». «No miento». Ella se levantó entonces, apagó parte del fuego y dijo en voz baja: «Duerme. Mañana sabré si el viento te deja con vida». Eli se acomodó en el suelo frío, mirando la entrada de la cueva donde Naya vigilaba, su silueta recortada contra el cielo estrellado. En el silencio, sintió algo extraño, no miedo, sino una calma nueva. Tal vez era la certeza de que esa mujer, salvaje y silenciosa, no era su enemiga. Tal vez era el comienzo de algo que ninguno de los dos podía nombrar todavía. La tormenta llegó sin aviso. Primero el viento, un gemido largo que se colaba entre las rocas, luego el cielo oscurecido, y al final la lluvia, gruesa y violenta, golpeando la entrada de la cueva como si quisiera arrancarla de la tierra. Eli corrió a ayudar a Naya, que intentaba proteger el fuego con mantas viejas. El humo los envolvía, mezclado con el olor a tierra mojada y a miedo contenido. Afuera los relámpagos iluminaban el desierto como cuchillos. «Nunca vi una tormenta así», dijo Eli jadeando. Naya lo miró con una calma inquietante. «El desierto limpia lo que no pertenece». Sus palabras quedaron flotando entre los truenos. El fuego sobrevivió, pequeño pero firme. La cueva temblaba con cada rugido del cielo. Eli se quitó el sombrero empapado y se acercó a la llama. El calor lo hizo estremecer. La camisa pegada al cuerpo goteaba. Se la quitó para escurrirla. Cuando alzó la vista, Naya lo observaba desde el rincón con expresión difícil de leer. Ni curiosidad ni deseo. Tal vez reconocimiento. Él se sintió torpe, consciente de su desnudez parcial. «No quiero faltarte el respeto», dijo. Ella arqueó una ceja apenas. «Solo los débiles creen que el cuerpo es vergüenza». Eli se quedó callado. Había algo en la forma en que lo decía, algo que desarmaba las palabras y las volvía verdad. La lluvia siguió cayendo. El frío se metía entre los huesos. Naya se sentó cerca del fuego, dejando que la luz le pintara el rostro con reflejos dorados. Sus ojos brillaban.
En sus manos, un trozo de cuero viejo que tallaba con un cuchillo de piedra. Los movimientos eran lentos, seguros. Eli la miró fascinado. «¿Qué haces?», preguntó al fin. «Escucha», respondió ella. El viento sopló fuerte. Entre los truenos se oía algo más. Un silbido, como una flauta lejana. «Es el desierto», dijo Naya. «Habla cuando el fuego está vivo». «¿Y qué dice?», susurró él. Ella levantó la vista, sus pupilas reflejando la llama. «Dice que los caminos se cruzan por un motivo. Que el tuyo y el mío no fue casualidad». Eli tragó saliva. Quiso reír, pero no pudo. «Entonces, ¿crees en el destino?». «No», ella negó con suavidad. «Creo en los espíritus. Ellos eligen, nosotros seguimos». El fuego chispeó, lanzando chispas hacia el techo de la cueva. El silencio entre ellos se volvió espeso, lleno de algo que no necesitaba palabras. Pasó un rato antes de que ella hablara de nuevo. «¿Tu madre? ¿Cómo murió?». La pregunta lo golpeó por sorpresa. Eli bajó la mirada. «Fiebre. Yo tenía 8 años. Mi padre me enseñó a montar después de eso. Dijo que un hombre no llora si puede trabajar». Naya asintió comprendiendo más de lo que él imaginaba. «Mi madre murió dando a luz. En mi pueblo dicen que el alma de una madre sigue al hijo hasta que él aprende a cuidar por sí mismo. Entonces todavía me cuida», dijo Eli con una sonrisa triste. Naya lo miró y algo se suavizó en su expresión. El fuego los separaba, pero también los unía. La llama dibujaba sombras en sus rostros, como si el destino jugara a entrelazarlos sin permiso. Un trueno sacudió la tierra. Ella se estremeció. Sin pensarlo, Eli tomó una manta y la acercó. «Ven, el frío te calará los huesos». Ella lo miró como si midiera el gesto, como si no supiera si era peligro o bondad. Pero finalmente se sentó a su lado. La manta cubrió ambos hombros. El calor de sus cuerpos llenó el espacio entre ellos. Eli sintió su respiración, lenta, profunda. Podía oler su piel, humo, lluvia y tierra. «Gracias», murmuró ella casi inaudible. Él sonrió. «Por nada». El silencio volvió, pero ya no era vacío. Era el silencio que precede a una revelación. Ella habló al cabo de un rato con voz baja. «Cuando era niña, soñé con un halcón blanco. Mi abuela dijo que era un presagio, que el halcón me mostraría al hombre que cambiaría mi destino». «¿Y lo viste?», preguntó él y Naya alzó la vista. «Tal vez hoy». El fuego crepitó. El trueno se alejó. Solo el sonido de la lluvia persistía, como un latido. Eli la miró sin saber qué responder. Pero en el fondo de su pecho algo se encendió. Una llama pequeña, igual de terca que el fuego que los mantenía vivos esa noche. Él aún no lo sabía. Pero el desierto ya había empezado su trabajo. Y ella, sin decirlo, ya había comenzado a enseñarle el lenguaje del alma. El amanecer llegó con un aire pesado, cargado de presagio. La tormenta se había ido, pero dejó el desierto cubierto por una niebla baja que olía a tierra húmeda y muerte reciente. Naya estaba afuera, revisando rastros sobre la arena. Sus pasos eran tan ligeros que ni siquiera dejaban huella. Eli la observaba desde la entrada de la cueva, con el cuerpo todavía cubierto por la manta de la noche anterior. De pronto, ella se detuvo, se agachó, tocó el suelo. El gesto fue tan rápido y tenso que Eli lo sintió en el pecho antes de entenderlo. «¿Qué pasa?», preguntó saliendo a su encuentro. Naya se incorporó, con los ojos fijos en el horizonte. «Caballos». El corazón de Eli dio un salto. «¿Los tuyos?». Ella negó lentamente. «No, demasiado ruido, demasiado hierro». Eli comprendió de inmediato. Cazadores blancos, hombres que conocía de vista, forajidos que se hacían pasar por exploradores del ejército, pero que vivían de cazar recompensas o de vender cabelleras apaches. «Tenemos que irnos», dijo él. Naya asintió sin una palabra más. Corrió al interior de la cueva, recogió su arco, su cuchillo y una pequeña bolsa de cuero. Eli la imitó, buscando su sombrero y el lazo que aún llevaba en la silla del caballo que había recuperado el día anterior. El sonido de cascos se acercaba. 4, quizás 5 hombres. El ruido del metal. Las voces graves. «Por aquí», susurró Naya, señalando una grieta estrecha entre las rocas. Tuvieron que arrastrarse. La piedra les raspó los brazos, pero lograron salir al otro lado, a un pasaje que descendía hacia un arroyo seco. Corrieron sin mirar atrás. El grito llegó pronto. «Ahí los tengo». Un disparo resonó. La bala golpeó una roca, levantando una nube de polvo. Eli se volvió instintivamente, empuñando el revólver que aún llevaba en el cinturón. «¡No!», gritó Naya empujándolo al suelo. Otra bala pasó silbando sobre sus cabezas. Ella levantó su arco y sin dudar disparó. El sonido fue seco, elegante. Una flecha voló y se clavó en el hombro del primero de los hombres. Cayó del caballo con un grito. Eli la miró asombrado. Era la primera vez que veía belleza en el combate. Precisión,
furia controlada. Ella no mataba por odio, lo hacía por sobrevivir. Siguieron corriendo. El viento les golpeaba la cara. Ellie sintió el ardor en su pierna. Una bala rozó su muslo dejando un rastro de sangre. «¡Sigue!», gritó Naya, pero él se detuvo. «No te dejaré sola». Los hombres se acercaban. Podía oír sus voces. «¡Atrápenlos! $50 por la piel de la india». El odio en esas palabras encendió algo en Ellie. Giró sobre sus talones, apuntó y disparó una vez. Uno de los cazadores cayó de la silla. Los otros vacilaron. Naya lo tomó de la mano, tirando de él. «No puedes ganar». «¡Corre!». Ambos siguieron hasta que la garganta del desierto los tragó. La grieta se volvió más profunda, el suelo más blando. Al fin se detuvieron, jadeando. Ellie se desplomó sobre una roca, con la mano apretando su herida. Naya corrió hacia él, revisando la sangre. «No es grave», dijo aliviada, «pero dolerá». Sacó una hoja y la colocó sobre la piel. La savia verde ardió, pero detuvo el sangrado. Él la observó trabajar, con el rostro apenas a unos centímetros del suyo. «Me salvaste», dijo él. «No te debía la vida», replicó ella sin mirarlo. «Te la devolví». El viento sopló, levantando arena. Ellie la tomó del brazo. «Naya, si me hubieras dejado atrás, habrías vivido». Ella lo miró con una intensidad que lo atravesó. Vivir no es lo mismo que seguir respirando. Durante un largo segundo se quedaron así. El ruido de los cazadores se alejaba, pero el silencio entre ellos ardía más que cualquier fuego. Ellie bajó la vista y notó la sangre en sus propias manos. «Ahora compartimos marca», dijo ella señalando la herida. El desierto ya nos unió. La frase lo estremeció. El viento cambió de dirección, soplando del norte. Ella lo tomó como señal. «Debemos movernos antes del atardecer. Si el viento sopla hacia ellos, nos olerán». Ellie asintió aunque el cuerpo le dolía. La siguió sin protestar, cojeando. Mientras caminaban, el sol descendía, tiñendo el horizonte de rojo. Ellie pensó que ese color, la sangre sobre la arena, sería el sello de su destino con ella. No lo sabía aún. Pero en esa huida, entre heridas y fuego, Naya había dejado en él una marca más profunda que la del plomo, la del alma compartida. El sol se ocultaba detrás de las colinas cuando Naya levantó la mano para detenerlo. «Aquí», dijo con voz baja. Frente a ellos, medio oculta por los cactus y las sombras del crepúsculo, se alzaba una vieja cabaña de madera, carcomida por el tiempo. El techo tenía huecos. La puerta colgaba de un clavo torcido, pero a ojos de los fugitivos parecía un palacio. Ellie apenas podía caminar. La herida de su pierna lo hacía cojear. Naya lo ayudó a entrar, pasándole un brazo por la cintura. Él sintió el calor de su cuerpo, firme y templado, y por un instante olvidó el dolor. Dentro, el aire olía a polvo y a soledad. Había una mesa rota, un catre cubierto por una manta raída y un pequeño hogar de piedra donde aún quedaban trozos de leña vieja. «Aquí nadie viene», murmuró ella mirando alrededor. Era refugio de cazadores antes de que los lobos los echaran. Ellie se dejó caer junto al muro, exhausto. Naya encendió el fuego con las brasas que había guardado en una bolsa de piel. El humo llenó el aire, y poco a poco el frío del desierto se transformó en un calor íntimo, casi humano. Por un rato ninguno habló. Solo el crepitar del fuego rompía el silencio. Ellie observaba cómo ella se movía. Cada gesto, cada respiración, parecía guiada por una sabiduría antigua. «Sabes sobrevivir», dijo él al fin. Naya levantó la vista. «Desde niña. Nadie más lo hará por mí», Ellie asintió. «Yo no sé si podría. Sin un rancho, sin caballos, sin un techo». Ella lo interrumpió con una media sonrisa. «Los blancos necesitan muchas cosas. Nosotros solo necesitamos el viento y la tierra». Él sonrió también, aunque con algo de tristeza. «El viento y la tierra no dan compañía». Naya bajó la mirada al fuego. A veces la soledad enseña más que la voz de un amigo. El silencio que siguió no fue incómodo, sino cálido. El fuego los envolvía, proyectando sombras que bailaban sobre las paredes. Naya sacó de su bolsa unas raíces secas y las colocó en una olla pequeña con agua. «Té de coyote», dijo. «Sana y da fuerza». Ellie la miró curioso. «¿Y tiene buen sabor?». Ella se encogió de hombros. «Ningún remedio verdadero sabe dulce». Bebieron. El líquido era amargo, pero el calor que dejó en su pecho fue reconfortante. Ellie suspiró recostándose contra la pared. «¿Cómo te llamas?», preguntó con voz suave. Ella lo miró un momento evaluándolo. «Naya». Él repitió el nombre despacio como si lo probara en la lengua. «Naya. Suena como el viento». Ella ladeó la cabeza. «Significa eco». «Te queda bien», murmuró él. El fuego chispeó, y la noche los abrazó por completo. Naya se sentó frente a él cruzando las piernas. Lo observó en silencio como si aún intentara descifrarlo. «¿Por qué ayudaste?», preguntó de pronto. «¿A ti?», ella asintió. «Sí, podías huir».
Muchos hombres lo habrían hecho. Eli bajó la vista al suelo. No lo sé. Tal vez porque no soy como ellos. Tal vez porque no podía dejarte morir. Ella lo observó largo rato. La compasión es rara entre los tuyos. Él levantó la mirada. Y la fuerza lo es entre los míos. Tú tienes ambas. Por primera vez Naya sonrió de verdad. Fue una sonrisa pequeña. Apenas un parpadeo, pero suficiente para encenderle el pecho. Un trueno lejano retumbó en la distancia. Naya se levantó, tomó la manta del catre y la extendió sobre él. Duerme. Mañana seguiremos el río hasta las montañas. Nadie busca allí. Eli asintió pero no cerró los ojos. La observó mientras ella se acomodaba del otro lado del fuego, envuelta en su propio abrigo. Su respiración era pausada, tranquila, y el resplandor anaranjado hacía brillar la pintura blanca en su rostro. Naya, susurró él. Ella no respondió. El silencio fue su única contestación. Eli pensó que nunca había conocido a alguien así. Una mujer que no pedía nada, que no temía nada, que hablaba poco, pero decía todo, y mientras el fuego se consumía, comprendió algo que no supo explicar, que el desierto con toda su soledad acababa de regalarle el único refugio que valía la pena, no el de madera y piedra, sino el que ardía frente a él, con ojos de fuego y voz de viento. Esa noche, Eli no soñó con su rancho ni con los caballos perdidos. Soñó con ella. El amanecer llegó silencioso, con un resplandor de cobre que tiñó las rocas y las sombras. Eli despertó con el aroma a humo, tierra húmeda y piel. Naya estaba afuera, de pie sobre una piedra, con los brazos extendidos al sol naciente. Sus labios murmuraban palabras que él no entendía. Durante un instante, el joven vaquero pensó que soñaba. El viento movía su cabello oscuro y las plumas trenzadas en él danzaban como llamas vivas. Había una paz en su postura, una fuerza contenida que no pertenecía a este mundo. Eli salió despacio, sin querer romper el hechizo. Naya lo oyó y se giró lentamente. Su mirada era serena pero profunda. El Gran Espíritu ha escuchado, dijo con voz baja. Anoche nos protegió. ¿Le rezas por nosotros?, preguntó él. Ella asintió. Por ti también. Aunque aún no crees, Eli rió suavemente. Supongo que no tengo costumbre de hablar con los dioses. No hace falta hablar, respondió Naya. Solo escuchar. El viento sopló entre ellos, como si confirmara sus palabras. Ella lo miró un momento más, luego tomó un pequeño cuenco de barro y lo llenó con agua del río cercano. Sacó de una bolsa una hierba seca y la trituró entre sus dedos, dejándola caer dentro del cuenco. Es para sanar tu herida, explicó. Él la observó preparar la mezcla con precisión, sin apuro. Cuando se arrodilló frente a él, sus manos temblaron apenas al tocarle la pierna. El agua estaba tibia, perfumada con hierbas. El roce fue tan leve que apenas parecía contacto, pero en la piel de Eli ardió algo que no tenía que ver con el fuego. Duele menos, dijo, intentando romper el silencio. Naya lo miró y una chispa de sonrisa cruzó su rostro. No es solo medicina, es confianza. Eli frunció el ceño. ¿Confianza? Sí. Ella bajó la vista al vendaje. En mi pueblo, tocar una herida ajena es aceptar su carga. Y quien deja que la curen, entrega su alma un poco. Él se quedó quieto, mirándola con una mezcla de respeto y algo que empezaba a ser deseo. Entonces, dijo en voz baja, ya tienes una parte de la mía. Naya levantó la vista. Sus ojos eran fuego líquido. No dijo nada, pero la distancia entre ambos se llenó de un silencio espeso, cargado de significado. Durante horas permanecieron juntos, preparando comida, reparando el refugio, escuchando los sonidos del desierto. Cada palabra era una chispa, cada gesto una promesa sin pronunciar. Por la tarde Naya comenzó un segundo rito. Dibujó un círculo con polvo rojo frente al fuego. «Ven», le dijo, «si quieres que el Gran Espíritu te escuche, debes entrar». Eli dudó. «¿Y si no cree en mí?» «No necesita creer, solo verte». Él dio un paso, luego otro, hasta que ambos quedaron dentro del círculo. Naya levantó las manos, cerró los ojos y comenzó a murmurar. Su voz era baja, casi un canto, y el aire pareció vibrar alrededor de ellos. Eli sintió un calor subirle desde el pecho hasta la garganta. Ella tomó su mano y la presionó contra su propio corazón. «Todo hombre teme», dijo sin abrir los ojos. «Pero un hombre verdadero no huye de lo que no entiende». Él tragó saliva. «¿Y tú? ¿Temes algo?» Naya lo miró entonces. «Temo que cuando regreses a tu gente olvides lo que aprendiste conmigo». «No podría», susurró él. Por un instante no hubo cielo, ni tierra ni sonido. Solo el fuego y el latido compartido entre sus manos. Ella se inclinó hacia él, tan cerca que el aliento se mezcló. El vaquero sintió que debía decir algo, pero las palabras se le escaparon. No era una mujer cualquiera. Era un puente entre dos mundos, el suyo, hecho de hierro, ranchos y pólvora, y el de ella, tejido con viento, espíritu y sangre antigua.
Finalmente Naya retiró la mano. «El rito está hecho», dijo con calma. «¿Y qué significa eso?», preguntó él. Ella lo miró un largo rato antes de responder. «Significa que ahora nuestras almas se conocen. Ya no podrás mentirme, ni yo a ti», Eli asintió aunque no entendía del todo. Pero esa noche, cuando volvió a acostarse sobre la manta, sintió que algo dentro de él había cambiado. La herida dolía menos, sí, pero también dolía algo nuevo, algo que no quería que sanara. Miró a Naya dormida junto al fuego y comprendió. No era solo la mujer que le había salvado la vida, era la mujer que estaba enseñándole a vivirla. El sol se había escondido tras una línea de nubes grises. El aire del desierto olía a lluvia, pero también a peligro. Eli lo sintió primero. Ese silencio demasiado denso, esa quietud de los animales antes del disparo. «Nos encontraron», susurró. Naya levantó la cabeza. Su cuerpo se tensó como el de una pantera lista para saltar. «¿Cuántos?». Eli se asomó por una rendija de la pared. A lo lejos, entre las sombras del anochecer, vio destellos metálicos, rifles, cascos, botas. 3, no 4. Cazadores de recompensas. El corazón le latía con furia. Sabía lo que eso significaba. Dinero por una apache fugitiva y la soga para quien la ayudara. Naya tomó su arco y le lanzó una mirada. «Vete. Si te encuentran conmigo, te matarán también». Eli negó con la cabeza. «Ya no puedo irme. No seas tonto. No eres uno de los nuestros». Él sonrió con amargura. «Entonces deja que me quede hasta que lo sea». Naya lo miró sorprendida. Durante un instante, la dureza de su rostro se quebró. El primer disparo rompió el aire. Una bala pasó silbando junto a la puerta. La madera astillada cayó sobre el suelo. Naya rodó al suelo empuñando una flecha. Eli cargó el rifle, el fuego y el humo llenaron la cabaña. El sonido de los cascos se mezclaba con los gritos. «Entréguenla», rugió una voz afuera. «No vale tu vida, vaquero». Eli respondió con un disparo. Uno de los hombres cayó. Naya se movía con una rapidez felina, lanzando una flecha tras otra, cada una certera, cada una guiada por algo más antiguo que la guerra. Pero eran demasiados. «¡Por atrás!», gritó ella al escuchar el crujido de una ventana. Eli giró, disparó, pero una bala le rozó el hombro. El dolor lo hizo caer. Naya corrió hacia él presionando la herida. «No, no te atrevas a morir ahora». Él sonrió débilmente. «No pienso hacerlo. No sin ti». Los pasos se acercaban. Naya sabía que no resistirían mucho más. Entonces tomó una decisión. De su bolso de piel sacó una piedra blanca y la colocó sobre la mano de Eli. «Guárdala. Es mi espíritu. Si caigo, me encontrarás en el río, cuando el agua cante». Él negó con la cabeza, lágrimas de furia y miedo mezclándose con el polvo. «No digas eso. No te voy a perder». Ella lo miró con ternura. «Ya me tuviste, vaquero. Eso es más de lo que muchos hombres consiguen en una vida». Un último disparo resonó. Eli, impulsado por algo más fuerte que el miedo, se levantó y apuntó. Su bala alcanzó al líder de los cazadores. El hombre cayó, pero otro disparó casi al mismo tiempo. El impacto sacudió el aire. Naya cayó de rodillas. «¡Naya!», gritó Eli corriendo hacia ella. La sostuvo entre sus brazos. La sangre manchaba su pecho, roja y tibia. Ella respiraba con dificultad, pero sonreía. «No llores», susurró. «Es solo el precio de la sangre». «Te sacaré de aquí», prometió él, aunque su voz se quebraba. Ella negó con suavidad. «Ya no hay aquí. Solo sigue el río. Hasta donde canta». El fuego del tiroteo se extinguía. Los cazadores, heridos o muertos, yacían en el polvo. El silencio volvió. Eli se quedó abrazándola con la piedra blanca aún en su mano. El sol se había hundido por completo, y la noche los envolvía. Cuando al fin su respiración se detuvo, el vaquero no gritó. Solo la sostuvo más fuerte, sintiendo cómo el calor se le escapaba de entre los dedos, igual que la arena del desierto. Afuera, el viento comenzó a soplar, arrastrando el polvo y las hojas secas. Y en ese susurro, Eli creyó oír su voz. «No hay muerte, solo caminos nuevos». Se quedó allí, largo rato, hasta que el fuego del refugio se apagó y la oscuridad se volvió total. Luego se levantó, tambaleante, con la piedra aún en la mano. Su destino ya no era su rancho ni su vida pasada. Era el río. Era ella. El amanecer llegó frío y silencioso. Eli cabalgaba despacio con el cuerpo de Naya envuelto en una manta sobre la silla. El caballo avanzaba con esfuerzo entre los matorrales, siguiendo el cauce seco de un arroyo que más adelante se transformaba en río. La piedra blanca descansaba en la palma de su mano. Su superficie era lisa, tibia, viva. Cada tanto, Eli sentía un leve pulso, como si aún guardara el latido de ella. El desierto parecía mirarlo pasar, inmenso y quieto. Ni un pájaro cantaba ni un viento soplaba.
Solo el sonido de los cascos sobre la arena, como un tambor lejano que marcaba el ritmo del duelo. Cuando el sol se alzó por completo, el río apareció una cinta de agua clara, brillante, que cortaba el paisaje como una herida luminosa. Eli desmontó con cuidado. Colocó el cuerpo de Naya en la orilla y se arrodilló a su lado. El agua corría suave, murmurando. Y en ese murmullo Eli creyó escuchar algo. Una melodía, un eco antiguo que parecía pronunciar su nombre. «Dijiste que aquí te encontraría», susurró. «Pues aquí estoy, Naya». Cumplí mi palabra, le apartó el cabello del rostro. El sol iluminó su piel dorada y la pintura blanca que aún decoraba sus mejillas. Era hermosa incluso en la muerte. Demasiado hermosa para pertenecer al polvo. Eli respiró hondo. «No entiendo tus dioses, Naya, pero los respeto. Si de verdad hay un camino después de este, quiero que sepas que no irás sola». Tomó la piedra blanca entre sus manos, la sostuvo sobre el agua. El río la reflejaba como si brillara desde dentro. Entonces la dejó caer. El sonido fue leve, apenas un suspiro. Pero en cuanto tocó el fondo, algo cambió. El agua empezó a girar, formando remolinos suaves. El viento sopló desde ninguna parte, trayendo consigo el aroma del humo, del fuego, de ella. Y una voz, leve como un pensamiento, rozó su oído. «Eli, escucha». Él alzó la vista. La corriente se iluminaba bajo el sol. Y en esa luz, por un instante, la vio. Naya estaba de pie sobre el agua, descalza, vestida con el mismo manto blanco con el que la había cubierto. Su mirada era la misma, firme pero dulce. Sonreía. «No puede ser», murmuró él temblando. «Naya». Ella extendió una mano hacia él. El viento agitaba su cabello, y las plumas parecían moverse solas como si aún respiraran. «Cumpliste tu palabra», dijo. El río me trajo de vuelta por un instante. Eli cayó de rodillas, las lágrimas cayendo sin control. «No te vayas». «No otra vez». Ella se inclinó, rozando su rostro con la yema de los dedos. «No me voy. Estoy en todo lo que tocas, en cada viento que sopla». Él cerró los ojos, intentando grabar su voz, su olor, su calor. «¿Por qué yo, Naya?», susurró. «¿Por qué elegirme a mí?». Ella sonrió. «Porque tú escuchaste. Cuando todos callaban, tú escuchaste». La luz alrededor de ella comenzó a desvanecerse. El agua volvió a correr tranquila, como si nada hubiera ocurrido. Naya lo miró una última vez. «Vive, Eli. No como los tuyos, sino como los míos, con el alma libre». Y entonces desapareció. Solo quedó el río cantando. Eli permaneció allí largo rato, inmóvil, mientras el agua le mojaba las rodillas. El sol subió más alto, y el mundo volvió a girar. Finalmente se levantó. Cavó una tumba junto al río y cubrió el cuerpo de Naya con la tierra y las flores silvestres que había encontrado. Encima colocó 3 piedras, la blanca, una negra y una roja, los colores del amanecer. «Descansa, eco del viento», murmuró. «Yo seguiré tu canto». El caballo relinchó a lo lejos. Eli montó de nuevo, pero no miró atrás. El río seguía cantando, y el sonido lo acompañó mientras se perdía en el horizonte. Desde ese día, el joven vaquero no volvió al pueblo. Nadie lo vio en los salones ni en las ferias. Pero algunos viajeros contaban haber visto una figura solitaria cabalgando por las colinas, siempre al atardecer, siguiendo el curso del agua. Decían que hablaba con el viento, que dormía bajo las estrellas y que cuando el río cantaba, él sonreía, porque allí, entre el rumor del agua y el eco del viento, aún vivía ella. Pasaron los años. El desierto, indiferente y eterno, volvió a cubrir las huellas del pasado. Pero en un rincón donde el río cantaba más fuerte, el mundo había cambiado. Las flores crecían todo el año. Los ciervos bebían sin miedo. Y los ancianos que cruzaban por allí decían que el aire olía a mujer. Una fragancia dulce y salvaje, como si la tierra misma respirara amor. Eli regresó al fin, después de tanto andar. Su cabello, antes dorado, se había vuelto ceniza. Su piel, curtida por el sol y las tormentas, no traía caballo ni rifle. Solo una piedra blanca colgando de su cuello y una mirada tranquila, de quien ha vivido más de lo que pidió. El río lo reconoció. El viento sopló como un saludo antiguo y las hojas de los álamos temblaron con un susurro. «Has vuelto», Eli sonrió. «Sí, Naya». No podía quedarme lejos, avanzó hasta la orilla. El sitio seguía igual. 3 piedras sobre la tumba, gastadas por el tiempo pero aún firmes. Él se arrodilló y pasó la mano sobre ellas limpiando el polvo. «He cumplido», murmuró. «Viví como tú querías, libre, sin dueño ni miedo. Pero sin ti, el mundo se sintió vacío». El agua reflejaba su rostro, y por un instante le pareció ver 2 sombras en lugar de una. La suya y otra, más pequeña, más ligera. «¿Eres tú?», susurró. El viento respondió con un murmullo suave. «Escucha». Eli cerró los ojos, y entonces oyó lo que creía imposible. Risas. Pequeñas, frescas,
como las de un niño jugando con el agua. Abrió los ojos y vio una figura a lo lejos, una joven muchacha apache, de no más de 12 años, llenando una jarra en el río. Su cabello trenzado llevaba plumas blancas. El corazón de Ellie dio un salto. La observó sin atreverse a respirar. La niña levantó la vista y lo miró directamente. Sus ojos eran los de Naya, el mismo brillo sereno, la misma calma profunda. «¿Quién eres?», preguntó él con voz temblorosa. La niña sonrió. «Mi madre me habló de ti». Ellie se quedó inmóvil. «¿Tu madre?». «Naya», respondió ella con total naturalidad. «Dijo que algún día volverías, cuando el río te llamara». El vaquero sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Pero ella murió». La niña negó suavemente. «El agua nunca muere, solo cambia de forma», y extendió su mano. En su palma había una piedra blanca, idéntica a la que él llevaba al cuello. «Dijo que ésta te pertenece», susurró ella, «pero que debías dársela a quien escuchara el viento». Ellie tomó la piedra con cuidado, como si temiera romperla. Sus dedos rozaron los de la niña y un calor suave le recorrió el cuerpo. Era la misma energía que había sentido aquella noche en el rito, años atrás. «Eres su hija», murmuró él, apenas comprendiendo las palabras. La niña sonrió otra vez. «Soy su canto». El viento sopló fuerte entonces, levantando remolinos de arena dorada. El río brilló con luz propia y Ellie sintió una paz tan profunda que el dolor se disolvió. La niña miró hacia el horizonte. «Tengo que volver al poblado, pero tú puedes quedarte. El río te conoce», Ellie asintió. «Sí, ya no tengo otro lugar al que ir». Ella se alejó, descalza, dejando huellas pequeñas sobre la arena húmeda. Ellie la observó hasta que desapareció entre los árboles. Luego se sentó junto al río, mirando el reflejo del sol sobre el agua. Por primera vez en mucho tiempo sonrió sin tristeza. «Así que no te fuiste, Naya», murmuró. «Solo encontraste otra manera de quedarte». El viento le respondió silbando entre los álamos. «Siempre estuve aquí». Y esa noche, cuando el cielo se cubrió de estrellas, el viejo vaquero cerró los ojos junto al río. Su respiración se volvió lenta, serena, como el murmullo del agua. A la mañana siguiente los aldeanos lo hallaron dormido, con la piedra blanca en el pecho y una sonrisa en el rostro. El río corría tranquilo y entre las ramas el viento cantaba su nombre. El amanecer fue distinto aquel día. El río cantaba con más fuerza, como si celebrara algo que solo él entendía. Los aldeanos que llegaron temprano encontraron al viejo vaquero recostado junto a la orilla, con el rostro en paz y una piedra blanca sobre el pecho. No había señales de lucha ni de dolor, solo serenidad. El viento soplaba suave, moviendo las hojas y haciendo brillar el agua como si estuviera viva. Uno de los ancianos se arrodilló junto al cuerpo y murmuró una oración apache. «El río lo llamó», dijo. Y él respondió. Enterraron a Ellie junto a la tumba de Naya, bajo los mismos álamos que tantos años antes habían sido testigos de su despedida. Sobre las dos tumbas colocaron 4 piedras, blanca, negra, roja y azul, los colores del cielo, la tierra, la sangre y el espíritu. Y cuando el viento pasó sobre ellas, los presentes juraron escuchar 2 voces entrelazadas, riendo, suaves como agua. Esa noche el río volvió a cantar. La luna se reflejaba en sus aguas, y el aire estaba impregnado de un aroma dulce, mezcla de humo y flores silvestres. De pronto, en medio de la corriente, la superficie se iluminó. 2 figuras emergieron de la luz del agua, un joven y una mujer tomados de la mano. Eran Ellie y Naya. Él ya no llevaba cicatrices ni cansancio. Sus ojos, una vez cansados de polvo y soledad, brillaban con la claridad del cielo después de la tormenta. Naya estaba igual que la primera noche en la cabaña. Fuerte, serena, con su cabello trenzado y las plumas blancas danzando con el viento. «Te encontré», susurró él. Ella sonrió, y su voz fue como una corriente cálida. «No hacía falta buscarme. Siempre estuve aquí, en el agua, en el viento, en ti». Ellie la tomó entre sus brazos. Ya no había frío ni miedo, solo esa unión que el tiempo no pudo romper. Sus labios se encontraron, y el río brilló como un espejo de estrellas. A su alrededor, la tierra floreció. El desierto seco dio paso a hierba nueva. Los cactus abrieron sus flores, y los pájaros comenzaron a cantar aunque fuera medianoche. El amor que había nacido entre fuego y sangre ahora alimentaba la tierra misma. Con los años, los viajeros comenzaron a contar historias. Decían que si uno dormía junto al río en noches de luna llena, podía escuchar una canción suave, mitad humana, mitad viento. Algunos aseguraban haber visto 2 sombras caminando sobre el agua, tomadas de la mano. Las mujeres apaches contaban la leyenda a sus hijas. El vaquero del río amó tanto que su alma aprendió a fluir. La doncella del viento lo esperó, y juntos se hicieron eternos. Si escuchas el agua cantar, no temas, son ellos.
recordándote que el amor verdadero no muere. Los hombres del oeste también repetían su historia, pero a su manera. Dicen que un joven vaquero se enamoró de una mujer prohibida y que el desierto los quiso tanto que no los dejó ir. Ahora, cuando el viento sopla fuerte, los caballos se inquietan, porque el espíritu de Eli cabalga junto a ellos. Y así, entre dos pueblos distintos, dos lenguas y dos mundos, el nombre de Eli y Naya sobrevivió. No en las canciones de los salones, sino en la memoria viva de la tierra. En una noche sin tiempo, el río seguía su curso hacia el horizonte. Sobre el agua, dos reflejos cabalgaban juntos, riendo como cuando eran jóvenes. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Eli mirando el cielo infinito. Naya entrelazó sus dedos con los suyos. Donde el viento nazca, allí estaremos. El río los llevó suave hacia la luz del amanecer. El sol se alzó, dorando las montañas y tiñendo el mundo de promesas nuevas. Y en el susurro del agua aún podía oírse su eco. El amor no muere, solo cambia de forma. El viento lo repitió, viajando por el desierto, cruzando los llanos, acariciando cada piedra, cada flor. Y allí, donde el río canta más fuerte, todavía se siente su presencia. Dos almas que el destino unió por una noche y que el espíritu del desierto guardó para siempre.